Bueno, y fue ya el cierre de campaña en Argentina. Hay un silencio previo a las elecciones del próximo domingo en el balotaje, ¿no? Que va a ser, al parecer y según los sondeos, bien reñido. Así es, entre Sergio Massa y Javier Milei. Nos vamos al contacto hasta ahora desde Buenos Aires con Mónica Rincón para que nos cuente más del ambiente, sobre todo que se está viviendo en estas horas previas. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, Mónica. Muy bien, Sebastián, muy bien, Fresia. Bueno, obviamente se está eligiendo el domingo al reemplazante, al sucesor, más que al reemplazante, al sucesor del presidente Alberto Fernández. Y uno se pregunta, ¿dónde vive el presidente o la presidenta en Argentina? Bueno, vive ahí, en la Quinta Olivos, y esta es la entrada principal, en ese lugar. ¿Y por qué vinimos hasta acá? Por dos razones muy importantes. Primero, porque uno de los temas de los que es interesante hablar es ¿quién tiene el poder hoy día en Argentina? Y eso ha sido un tema complicado a lo largo de la historia de este país. Si me remonto un poquitito, la discusión era si Cristina, la vicepresidenta, tenía más poder que el presidente Alberto Fernández. Bueno, ahora el tema es que tenemos un presidente al que no se le ve públicamente. La última vez que yo recuerdo que lo vimos fue cuando se trenzó en una polémica con Milei, y la otra vez cuando fue a votar, que ahí habló de temas más genéricos y ya, no se le ha visto mucho más. Entonces, claro, es el presidente en funciones, pero nosotros sabemos bien, no solamente en Argentina, en donde sea, que una cosa es quién gobierna y otra cosa es quién tiene el poder. Entonces, muchos dicen que el presidente de facto es el candidato Sergio Massa, y candidato y ministro de Economía. Entonces, claro, aquí viví y les puedo contar que hace algunos momentos escuchamos que llegó el helicóptero. No sé si andaría ahí el presidente Alberto Fernández, pero ahí está, esa es la residencia, este es el lugar. Vamos a conversar después con gente que le vamos a preguntar dónde está el presidente, qué saben de él, qué rol juega, pero tenemos una entrevistada de lujo. Yo al menos la sigo en la televisión argentina, me gustan sus análisis. Yo converso con muchos políticos y políticas acá, como todos los que venimos a reportear, y muchos me repiten, como otros de las personas que hemos tenido entrevistadas, y de los expertos, los analistas, los economistas, me dicen Ana Iparraguirre. Ella es una mujer con una visión agudísima de la realidad, la pueden ver en La Nación Más, también en el programa Odisea, con el periodista Carlos Pañi, a quien también les he mencionado, y tenemos el gusto que nos acompañe aquí mismo. Ana, un gusto conocerte en persona. Un placer, muchísimas gracias, Mónica. Oye, quisiera primero plantearte el primer tema. ¿Qué rol está jugando? ¿Dónde está? Antes que eso, antes que el rol, ¿dónde está el presidente Alberto Fernández? Bueno, ¿qué rol está jugando? Si recién llegó el helicóptero, capaz que está acá atrás nuestro, pero la realidad es que está desaparecido. Desde que él decidió no presentarse para presidente, poco se ha visto de él. Eso fue claramente una estrategia de Sergio Massa. Es un presidente muy impopular, su favorabilidad está incluso por debajo de lo que fue de la Rúa allá atrás por el 2001. Así que un presidente con alto nivel de rechazo, que lo mejor que puede hacer la campaña, y Massa tratando de presentarse como una nueva etapa y algo diferente, es decir, no tengo nada que ver con el presidente Alberto Fernández, pero ojo, Sergio Massa es el ministro de Economía de este presidente, y su candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, es el jefe de gabinete. Así que están haciendo un pase de magia prácticamente. Pero le funciona también porque su rival, ahora en la segunda vuelta, y sus rivales en plural en la primera, no lo confrontaron con ese tema. Muy poco, y les está funcionando. Bueno, primero hay que poner en perspectiva si les está funcionando o no. Massa sacó 37 puntos. 37 puntos con el peronismo unificado es lo mismo que sacó Daniel Scioli en el 2015 con el peronismo dividido por el propio Massa, que se llevó alrededor de 20 puntos. Claro, cuando se fue al Frente Renovador, que le causó una pelea también con Schiaretti en su momento, porque lo deja votado, y ahí está también Schiaretti, para quienes nos ven atrás de las pantallas en NN Chile, es el ex gobernador de Córdoba, que fue candidato presidencial y que queda ubicado cuarto, y sus votos son muy interesantes en esta disputa. Entonces, no le está yendo tan bien, dices tú. Tan bien, pero al mismo tiempo, ¿por qué es competitivo y por qué se habla de una elección competitiva? Bueno, por dos razones principales. La primera, porque la oposición fue dividida, entonces un 60% de los votos se dividió entre dos. Y en segundo lugar, porque el personaje que tiene enfrente Javier Milei es un personaje muy controversial, que ha dicho muchas cosas que para estos votantes, como los que vos recién mencionabas, de Juan Schiaretti o de Patricia Bullrich, más moderados, les resulta demasiado extremo. Ahora, volvamos al presidente. ¿Cómo ha sido esta presidencia? Y cuando te hago la pregunta, tiene un dejo de ironía, pero tiene un dejo de realidad. ¿Dónde está? Tú misma decías, efectivamente, no lo hemos visto públicamente. Yo la última vez que recuerdo es en la votación, y poco más que eso. Entonces, es una ironía, pero es una realidad también, ¿no? ¿Cómo ha sido esta presidencia?
trágica en el sentido de que un presidente irrelevante que desapareció, que no está haciendo nada por Argentina, está de sabático hace más de un año, con un país que está en una crisis profunda. Vos que estás acá en este momento podés ver y la gente te dirá lo que es la crisis para llegar a fin de mes, para poder pagar alimentos, una inflación que llega casi al 150% anual y un presidente que parece no estar desesperado por resolver esa situación, ¿no? Y todos esperando un cambio de mandato y que ese cambio de mandato resuelva las cosas, y la realidad es que posiblemente cuando alguien tome el poder después, el 10 de diciembre, bueno, venga un periodo de mucho sufrimiento y mucho ajuste en la Argentina, gane quien gane. ¿Tuvo alguna vez la presidencia Alberto Fernández y la tiene hasta el día de hoy? Pero la pregunta es, ¿tuvo alguna vez el poder teniendo a Cristina Fernández de vicepresidenta? Bueno, pudo haber tenido el poder, acordate, después de la pandemia o al principio de la pandemia, él tuvo índices de aprobación muy altos, la gente valoró mucho que él haya actuado con fortaleza, después no logró salir de esa retórica a tiempo y eso se fue erosionando y es parte del crecimiento de Javier Milei, se explica en cuán encerrados se sintieron muchos argentinos, especialmente los jóvenes durante la pandemia. Ahora, la pregunta que vos decís es clave. Cristina Kirchner no lo dejó gobernar a Alberto Fernández. Desde un principio se opuso al acuerdo con el fondo, se opuso a un montón de políticas muy importantes de Alberto Fernández. La pregunta es, ¿a Massa lo va a dejar gobernar? ¿Cómo va a ser la relación con Cristina Kirchner? De hecho, te me adelantaste a la siguiente pregunta, así que te pido que la respondas. ¿Cómo se va a dar esa relación? Y si nos da alguna pista a estas declaraciones que ya va haciendo Sergio Massa diciendo... Aquí el que gobierna voy a ser yo, pero una cosa es lo que diga y otra cosa es la realidad. Sí, Alberto dijo lo mismo, no sé si uno se acuerda el spot principal de la campaña de Alberto Fernández, él decía, cuando yo me tuve que pelear con Cristina, me peleé, ¿no? Entonces lo destacaba como algo positivo, después en el gobierno no lo pudo hacer. Creo que esta Cristina es una Cristina diferente de la del 2019, acordémonos que en el 2019 ella ordena el peronismo con un tuit. Un día, creo que fue un domingo a la noche, manda un tuit y dice el candidato es Alberto Fernández, sorprendió a todos y todo el peronismo sin reacción se unificó atrás de eso. Esta vez fue muy distinto. Cristina Kirchner quiso imponer un gobernador como candidato a presidente, tuvo que volver y dar marcha atrás y finalmente terminó siendo Sergio Massa el candidato. Creo que es una Cristina con un poder mucho más erosionado, pero significativo. Dependerá de dos factores. Primero, del resultado electoral. Sergio Massa gana por medio punto o gana por 5 puntos, si es que gana. Eso determina la legitimidad y la fuerza con la que va a venir. Y en segundo lugar, también va a depender de los resultados de su gobierno. Si el gobierno es fuerte y tiene buenos resultados económicos es una cosa, si está débil, creo que Cristina rápidamente se va a distanciar de las consecuencias del gobierno. Ahora, Alberto Fernández que vive, esta es la entrada principal de la finca Olivos, donde se reúne más con mandatarios, cuando lo visitan y todo eso. Alberto Fernández llegó con una popularidad enorme y además llegó ganando en primera vuelta. O sea, tuvo una ventana de poder importante al comienzo. Sí, muy importante, pero con votos prestados, ¿no? Prestados, como esto te decía, por Cristina Kirchner, que fue quien lo puso ahí prácticamente a dedo. Sergio Massa es diferente, él tiene un historial mucho más largo en política, es mucho más hábil políticamente y habrá que ver qué es lo que puede hacer, digo. Pero él sí que va a llegar con votos prestados, porque los que se obtienen en segunda vuelta son más requete prestados que los de la primera vuelta. Absolutamente. La legitimidad con la que lleguen cualquiera de los dos es poca. Para Massa de un 37%, para Milei de un 30%. De hecho, él no pudo crecer entre la primaria y la elección general. Todo lo demás son votos prestados que los van a condicionar y además son los primeros que se les van a ir cuando las cosas se pongan feas. Además con un parlamento fragmentado y ya no viviendo la política de dos coaliciones, sino de 3 fuerzas políticas. Por lo menos 3 fuerzas políticas, ¿no? Me parece, sí, yo creo que Argentina tuvo la economía muy desordenada durante mucho tiempo, pero la política ordenada en 2 coaliciones que se alternaban el poder, lo cual mantenía cierto nivel de civilidad en el discurso político. Ahora es una situación muy diferente, la coalición opositora la vemos que está prácticamente dividida ya en este momento. El futuro de ellos yo creo que depende más, ahí hay una diferencia muy grande. Para mí la oposición tiene más chances de mantenerse unida si pierden y ven realmente una amenaza fuerte en el peronismo y se dan cuenta que a no ser que estén unidos no pueden ganar. Por el otro lado,
el oficialismo, el peronismo tiene más posibilidades de mantenerse unificado si gana. Si pierde, me parece que va a haber una repartija de culpas ahí que va a ser difícil que se mantengan todos en el mismo barco. Y capaz que lleguemos a 4 fuerzas, de 2 a 4, porque como se divida Juntos por el Cambio, tal vez que pasa ahí entre el PRO, que es el sector de Mauricio Macri, el expresidente, y Patricia Bullrich, en que tuvimos una entrevista exclusiva en CNN Chile, y el sector de los radicales. Para ir cerrando, Ania, cuando miro esta Quinta de los Olivos se ve súper tranquila, se ve, yo no sé si es como una metáfora casi de lo que estamos viviendo sobre la presidencia de Alberto Fernández, en que se ve tranquila, sin mucha gente. ¿Cómo va a pasar a la historia Alberto Fernández, crees tú? Yo creo que poco recordado, ¿no? Poco recordado porque no ha hecho nada. No es difícil pensar algo que haya hecho en su gestión más allá de las políticas que hizo durante las pandemias. Pero vos mencionaste algo, digo, ¿por qué en un país con tanta crisis, que suele tener tanta movilización social en las calles, no hay protestas? Y yo creo que es por 2 razones. Primero, por la irrelevancia del presidente. Uno en general va a protestar a quien cree que puede darle respuestas y nadie cree que Alberto Fernández es capaz de darle respuestas a alguien. Y por eso me parece que no hay protestas en las calles. Y segundo, por la proximidad de las elecciones y la posibilidad de una alternancia en esas elecciones. Entonces creo que hay mucha gente que está conteniendo con la esperanza de que algo cambie cuando ocurran esas elecciones. Podríamos sumarle también el poder que tiene el pacto entre el peronismo y los sindicatos, porque si la CGT, por ejemplo, quisiera paralizar el país frente a medidas que tome eventualmente un Javier Milei, si es que él llegara a vivir en la Quinta de los Olivos o llegar a la Casa Rosada, como se quiera dar la figura metafórica del habitar la presidencia, y advertido Moyano. De hecho, conversamos con Pablo Moyano en la primera vuelta y él decía, paralizamos el país, es que quieren quitarnos derechos. Más allá de Moyano, también uno podría atribuir que no hay protestas en las calles, también por el pacto histórico entre el peronismo y algunos sectores del sindicalismo. Totalmente, y ayer, esta semana ya tuvimos una advertencia. El gremio de los bancarios ya le avisó a Javier Milei, no sé si fue ayer o antes de ayer, que se venían paros muy fuertes y él intentaba ir en contra del Banco Central y cerrar esa institución. Así que seguramente la etapa que venga en Argentina va a ser de mayor conflictividad. Sí, cierro con eso preguntándote. Esta es la pregunta imposible, la pregunta del millón. Si la pudiéramos responder, igual tenemos que hacerla, pero si la pudiéramos responder, nos vamos en Chile a jugar el loto, no sé, o el quino, y acá, no sé cómo se llama acá, esos juegos de azar. Bueno, el PRODE, le dicen que es un juego para ver quién gana los partidos de fútbol del... Perfecto, el PRODE. Jugaríamos el PRODE aquí en Argentina. ¿Qué crees que va a pasar el domingo? Está muy abierto, pero déjame que te explique, no te voy a dar la respuesta que estás buscando, pero me parece que es una campaña de Milei contra Milei. Por un lado, un Javier Milei que tiene todo el contexto a su favor, una elección de cambio, 2/3 de los argentinos quieren cambio, están enojados con los políticos y él tiene todo este discurso contra la casta política. El contexto juega a favor de él. ¿Qué es lo que juega en contra de él? Él mismo, haberse ido a políticas y cosas extremas que no eran necesarias, que iban más allá de lo económico, como la venta de órganos, los temas de privatizar la salud o la educación, que genera mucha preocupación en los argentinos. ¿Por qué Massa sigue siendo competitivo? Bueno, sigue siendo competitivo justamente por estos errores de Javier Milei, más que por aciertos que haya hecho Sergio Massa. Todavía hay casi 10% de indecisos que en la PASO se decidieron en las últimas 2 semanas, en la elección general en los últimos 4 días, y este domingo posiblemente se decidan en el mismo cuarto oscuro. Esos 10 puntos son más que la diferencia que hay entre los 2 candidatos. Si se inclinan hacia un lado o hacia el otro, pueden dar vuelta al resultado. Muchas gracias, Ani, de verdad, por estar con nosotros. Te sigo por lo menos yo, así que ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Vamos a hacer algo. Muchas gracias, Ani. Vamos a ir con el material para que podamos cruzar y ir a ver qué nos dice la gente al frente. Quiero que revisemos 2 cosas. Primero, estuvimos ayer en la Bombonera. La Bombonera está clausurada después del partido. Ayer hacíamos el despacho porque el paralelo entre el fútbol y la política es evidente. Los equipos, quienes se enfrentan, si la cancha es pareja, no es pareja. Ayer era Uruguay, que ganó con Argentina. No te pregunté, espérate, déjeme hacer algo en vivo. ¿Estás muy triste con el resultado de ayer del fútbol? No sigo mucho el fútbol, pero bueno, con el corazón siempre es argentino. Derrota, mal. Con Messi. ¿Qué? Pero este equipo siempre se levanta, se va a levantar igual que el resto de la Argentina. Ay, Argentina, como siempre. Bueno, bien, ya, en fin, tenía que molestarle un poco por el tema de ayer. Ayer perdió Argentina y ganó Uruguay, y lo que también está muy complicado son en Boca. En Boca yo les explicaba que hay se enfrentan 2 por la presidencia.
Mauricio Macri va de candidato a la vicepresidencia apoyando a uno de los candidatos. Riquelme tiene afinidad con Massa y es el candidato a la presidencia. Entonces podríamos decir que se está enfrentando indirectamente, Macri como apoya a Milei, se está enfrentando Milei con Massa, podríamos decirlo de alguna manera, por la presidencia de Boca. O sea, ahí hay un poder muy importante. El fútbol es política, no es solo deporte aquí en Argentina y en muchas partes del mundo, en todo el mundo diría yo. Entonces, claro, es súper importante. Y ayer había harta gente que nosotros les contamos en CNN Prime con, como diríamos, con entradas truchas por un lado, pero además estaba a tope la Bombonera y está clausurada porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es efectivamente de otro signo político de quien gobierna Boca, Riquelme, Massa, está diciendo que tiene que clausurarse la Bombonera y la ha clausurado por tener excedida la capacidad de asistencia. Pero en fin, conversamos con los hinchas sobre otro partido mucho más importante, que es el que se juega el domingo entre los equipos de Milei y los de Massa, y esto fue lo que nos dijeron los argentinos. No me gusta ninguno de los dos, pero bueno, esperemos que el que gane haga lo mejor para salir de todo esto que estamos pasando. Ninguno me representa, para ser sincero, uno me parece que es un loco y el otro un ladrón. ¿Qué le piden al próximo presidente de Argentina, sea el que sea? Que piensen todos, no en él. A ver, de nuevo. Que piensen todos, no en él. ¿Tú qué le pides? Bueno, que haga algo por mejorar la economía y por los argentinos. Está muy dividido el asunto, está muy dividido. ¿Tiene decidido el voto? No, todavía no. ¿No? ¿Le gusta alguno un poquito más? No, uno peor que el otro. ¿En serio? ¿Y qué va a hacer? No sé, todavía no sé. ¿Y piensa incluso en votar en blanco, nulo, algo así? ¿O decidir? No, a alguno hay que votar. Vamos a volver, estamos haciendo una pregunta técnica. ¿No se puede, no podemos transmitir desde acá? No se puede, solamente de la vereda de enfrente. Solo en la vereda de enfrente. Muchas gracias por explicarme. Eso es que no sabemos, venimos desde Chile, por eso no sabíamos. ¿Desde esta vereda no se transmite entonces? No, solo de la vereda de enfrente. Solo en la vereda de enfrente, ya, muchas gracias. ¿Y si yo me paro acá y la cámara está allá tampoco? No, solamente de la vereda de enfrente. Ah, yo no puedo estar acá. Es por seguridad. Por seguridad. Sí. Ya, muchas gracias por explicármelo, le agradezco. Ya, me estaba explicando si vamos a tener que cruzar en vivo al frente porque nos dijeron que desde acá no se puede transmitir. Así que apenas cruzo al tiro, apenas pueda cruzo. Ay, no entiendo lo que es al tiro de veras porque eso es un dicho nuestro. Ya, bueno, vamos a pedir desde el frente algunas impresiones. Ustedes me dicen si lo hacemos para el próximo despacho, pero claro, no se pueden recabar impresiones desde acá. Tiene que ser desde la vereda del frente, nos explicaba amablemente quienes están custodiando. Mira, vamos a cruzar ahora, Fresia, si ustedes me apoyan, y Seba, porque Mónica, nos explican que, claro, desde acá por seguridad no se puede. Exacto, pero tranquila, vamos a puedes cruzar buscar al frente, ahí. sí, para tener algunas opiniones. Eso, puedes buscar ahí el espacio Sí, correcto no, para sí. no generar ningún inconveniente, para que ustedes estén tranquilos también haciendo ese trabajo y de esa forma también tomarle el pulso ciudadano, que yo creo que siempre es un muy buen ejercicio. Además, los argentinos son súper conversadores. Siempre tienen una profundizan disposición, en exacto. sus Sí. respuestas y eso permite tener una llegada más cercana. Oye, Mónica, a propósito de la ciudadanía y eso... Cuéntame, pregúntenos. ¿Se nota o se percibe algún ambiente como medio tenso, polarizado, hostil, quizás entre los adherentes de cada uno de los candidatos? Sí, Sebastián. Con pena tengo que decirte que sí, nos vamos a ir con Eiser acercando, ya vemos argentinos. Sí, tengo que decirte que sí, hay familias peleando. Ahí se cortó. Mónica, justo se cortó la comunicación, o sea, por lo menos el video, ¿no? La Sí. imagen que nos llegaba desde allá de Buenos Aires. Sí, lo que está haciendo Mónica Rincón es, bueno, cruzar una calle para poder tener algunas reacciones, que es donde además está permitido en tener y captar reacciones de argentinos que, lo decíamos, tienen habitualmente la disposición para hablar, y quienes lo hacen reflexionan, profundizan en el contexto que sea, ¿no? Ahí está Mónica nuevamente con nosotros. No, parece que no. ¿Mónica? No, la perdimos, pero ya vamos a tenerla de vuelta a Mónica Rincón, nuestra enviada especial, a propósito de las elecciones del domingo, que ya toman muchísima forma después del cierre de campaña de ambos candidatos.
Bien, 9:25. Luego estaremos con esa información y más. Seguimos con Noticias Express al regreso de la pausa.